mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El Sindicato de Piña. Desde hace varios días, la mayoría en la Cámara de Diputados le anda recortando los fideicomisos y el presupuesto al Poder Judicial de la Federación. Los fideicomisos, en este y en otros casos, como los de ciencia y tecnología, servían en los sexenios neoliberales para no gastar el dinero público y guardarlo para hacer un cochinito, que se iba, como en el caso del INE, en unos bonos de retiro millonarios o edificios nuevos. El presupuesto voluminoso en comidas a nuestras costillas, alimento para perros y hasta tintorería para los señores consejeros electorales. Ahora, los gastos del Poder Judicial, la Corte de Ministros y Magistrados, se han transparentado y no resultan menos indignantes que los del INE. Por ejemplo, 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina. Tomemos en cuenta que un juego de cubiertos de 48 piezas de acero inoxidable cuesta 558 pesos. Así que la Suprema Corte compra 146,000 cuchillos, cucharas y tenedores al año. Es una cifra que no se logra, ni siquiera si se comiera un bocado con un tenedor y enseguida lo tiraran a la basura. Esto evidentemente no es posible, salvo que sea una compra simulada y todo sea puro saqueo. No quiero desconfiar de ministros tan refinados como Lainez Potisek o Luis María Aguilar, pero suena a robo. Luego la Corte paga 44 millones de pesos en lavandería al año. Solo son 11 ministros, así que sus togas podrían lavarse 40,000 veces al año hasta desintegrarse. También los ministros comen sabroso. Les disparamos 50 millones de pesos en alimentos al año, lo que equivale a unas 5 latas diarias del caviar más caro que existe en el planeta, el caviar del mar Caspio, exportado por Irán, y cuyo empaque es de oro de 24 quilates. Para la judicatura, los pagos de alimentación son por 386 millones de pesos y son solamente para mandos superiores, que constituyen tan solo a 1,700 personas, que no pueden comer más que dinero público. También aportamos 4 millones del dinero público para jardinería, cuando la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. Al menos que eso cueste 4 millones de pesos regar las macetas. Además del gasto exótico, la Suprema Corte de Justicia tiene un fondo de 6,000 millones de pesos que no se han tocado en 8 años. Producen intereses, pero nadie sabe quién los gastó o los gasta o ya los guardó en otra cuenta. Esto quiere decir que lo que se llaman fondos en realidad es dinero público detenido generando intereses. Estos 6,000 millones que atesora la Suprema Corte se van sumando a los que acaparan la judicatura y los ministros de salas, todo por 60,000 millones de pesos que no se han movido, que no se han gastado en los últimos 8 años. Pero han salido a manifestarse los trabajadores del Poder Judicial, a quienes no les toca ninguno de estos lujos ni estas cuentas misteriosas. Dicen defender a la institución que, por ejemplo, les quita a los trabajadores la posibilidad de comprar computadoras o sillas para los juzgados mediante un supuesto fondo de economías presupuestales que está guardado generando intereses por 1,400 millones de pesos. Dicen defender las pensiones de sus agremiados, pero de los 9,000 millones que no se tocan, solo 75 millones son para el retiro de los trabajadores. Es decir, quieren preservar un fondo del que no se beneficia más que el 0.8% de los trabajadores. Salen a las calles a bloquear avenidas para conservar menos del 1% de un monto que va directamente a las pensiones vitalicias de los ministros y magistrados, incluyendo los del Tribunal Electoral. ¿Quiénes son estos sindicalistas que no defienden que sus trabajadores tengan sillas o mejores pensiones, sino que aparecen cuando se les quitan los fideicomisos misteriosos a los de más arriba? Esta es la historia de este sindicalismo del PRI, la llamada Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE, que agrupa y centraliza a 82 sindicatos de trabajadores de servicios públicos. Es un sindicato que no es un sindicato. Obliga a los trabajadores a organizarse solo en un único organismo por rama burocrática, no tiene contratos colectivos que se respeten y tampoco derecho a la huelga. Surgieron, como muchas cosas en este país, con una buena intención que después se fue degradando hacia el charrismo sindical, el control de los líderes sobre la propia burocracia sindical, el reparto corrupto de los beneficios y la integración al PRI a través de uno de sus sectores, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. La FETSE surge en los años del cardenismo para proteger a los trabajadores del Estado. La mayor parte la constituyen los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE,
pero agrupa a los de Hacienda o Deporte o Medio Ambiente y a los que nos ocupan en esta ocasión, los de los juzgados, los actuarios, los notificadores, los que levantan un acta, el personal de la llamada justicia, que son 50,000 empleados del Estado. En un primer momento, al crecer la institucionalidad del Estado mexicano y al intervenir directamente en el desarrollo del país, la Fed se crece en membresía, en beneficios y se va articulando con la élite política, que desde los años 40 del siglo pasado hasta hace muy poco era el PRI. Es una federación de sindicatos que tiene como patrón al Estado mexicano y en consecuencia actúa dentro de la institucionalidad del Partido Único. En 1963, a cambio de la seguridad social del ISSSTE, los líderes sindicales de la FEDSE aceptan un régimen de excepción para sus trabajadores, no tener derecho a la libertad sindical ni al derecho de huelga. Esto se explica porque muchas de las funciones de estos empleados son de seguridad nacional, como las industrias paraestatales, pero en otros casos es simplemente sumisión al control central del priismo y sus gobiernos. Así lo hicieron, justo cuando el PRI los empezó a perjudicar, es decir, cuando el llamado adelgazamiento del Estado, con la venta de las paraestatales y bienes nacionales, que comenzó en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. De 1986 a 1995, es decir, entre de la Madrid y Cedillo, se despidió al 42% de los trabajadores públicos. A esto se le llamó descentralización, un proceso que dejaba funciones operativas en manos de los estados, pero el presupuesto centralizado en las dependencias del gobierno. Lo que ocurrió realmente fue que las dependencias del Estado pasaron de 955 a 239. Es decir, miles de trabajadores fueron despedidos y tuvieron que rehacerse en la iniciativa privada, que en el mejor de los casos fue la informalidad laboral. Estos 82 sindicatos no se salieron del PRI en los años en que los redujeron en tamaño y poder de negociación laboral. En cambio, abrazaron la ideología nueva del PRI, el neoliberalismo, a pesar de que les perjudicaba. Era la lealtad al presidencialismo lo que actuaba y no el interés de los trabajadores. En el neoliberalismo priista, las empresas de la nación pasaron a los empresarios privados y los trabajadores pasaron a ser contratados con una base definitiva y un proceso de escalafón hacia la contratación temporal por honorarios. Se precarizó el servicio público, a pesar de que se habló del famoso servicio civil de carrera, que no es más que retórica empresarial. Lo que se inició con Salinas de Gortari fue una compulsión por la eficiencia en el trabajo, es decir, aumentaron los controles, los protocolos y las evaluaciones para los trabajadores, aunque nunca sus salarios. La eficiencia fue utilizada más bien para hacer las contrataciones más discrecionales y los empleos más inestables, sin derechos ni prerrogativas, todo por honorarios. Pero jamás desapareció la complicidad orgánica entre la élite del partido y el monopolio de los sindicatos sobre la representación gremial. Los charros sindicales siguieron siendo los charros sindicales, sometiendo a sus agremiados a sus acuerdos políticos dentro del PRI, que les dieron curules en las cámaras o contratos en los negocios al amparo del poder. El ejemplo es, por supuesto, el sindicato petrolero, con Romero de Champs, un líder millonario que no tocó ni un juzgado por el Pemex Gate, una triangulación entre la empresa petrolera, su sindicato y el PRI por 1,000 millones de pesos de 2001, cuya mitad acabaron en la campaña electoral de Francisco Labastida. La otra mitad nunca se supo.